Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental que tiene sede en México y que se ha dedicado entre sus acciones a realizar una investigación, varias investigaciones relacionadas con el tema del feminicidio, de lo que se denomina el feminicidio en el estado de Chihuahua. Nosotros tenemos algunas publicaciones y hemos asumido el litigio, la defensa de algunos casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, en particular madres de niñas y mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. En este sentido, respecto al nombramiento del señor Arturo Chávez Chávez, la Comisión Mexicana entregó una carta a diferentes senadores y miembros de la Comisión de Gobernación y de Justicia del Senado de la República, en la que manifestamos por qué creemos que la persona del señor Chávez Chávez no es la persona idónea para desempeñar el cargo de Procurador General. Y quisiera mencionar básicamente tres elementos. El primero de ellos es que existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la recomendación 4498, en la que se recomienda al gobernador del estado de Chihuahua que se investigue la conducta del procurador, en ese entonces el señor Chávez Chávez, por las omisiones referidas relacionadas con casos de feminicidio y asesinatos de mujeres. Esta resolución básicamente pide que se analice las funciones del licenciado Chávez Chávez por las omisiones referidas en la resolución relacionado con la investigación de varios casos de feminicidio. Además, es importante mencionar que en la época en que el señor Chávez Chávez se ocupó del cargo de procurador, básicamente se presentaron dos fenómenos interesantes. El primero de ellos es el que tiene que ver con un tema que hemos venido documentando, y es la existencia de algunas personas que fueron supuestamente detenidas y acusadas del gran número de feminicidios. En el caso de un señor que se llamó el señor Charif, alias el egipcio, quien murió en prisión, a quien se le acusó de 90 casos o más relacionados con temas de feminicidio. Posteriormente se pudo demostrar que el señor Charif no era responsable de esos hechos. En solo un caso de los 90 se pudo comprobar la vinculación. Este señor en muchas ocasiones denunció la serie de montajes que la Procuraduría del Estado, antes de que entrara el señor Chávez Chávez y con la permanencia del señor Chávez Chávez como procurador, se continuaron realizando afirmaciones de que Charif era, alias el egipcio, era el responsable de los más de 90 casos de desaparición. Y otro elemento importante tiene que ver con las ya conocidas afirmaciones que hizo el gobernador del estado en esa época, en el que se manifestaba que, y quizás el procurador también reconoció, se manifestaba que las víctimas eran las culpables de los casos de asesinato de ellas mismas o sus madres. ¿Por qué? Porque se intentó plantear un caso de doble discriminación que mencionamos nosotros, en el sentido de que se alegaba que las propias mujeres usaban minifaldas o ellas mismas provocaban los hechos relacionados con las agresiones en su contra. Estos comentarios son comentarios que fueron recogidos por los relatores de Naciones Unidas y por diferentes instancias internacionales, que causaron muchísimo estupor en la comunidad internacional y que apuntan a una concepción del señor Chávez Chávez misógena, y este tipo de afirmaciones él todavía aún no ha pedido o no las ha explicado o no ha pedido excusas a las víctimas por haber hecho ese tipo de afirmaciones, es decir, la doble discriminación en el sistema de justicia. No se investigan los hechos porque se supone que las propias mujeres son las víctimas de los hechos en su contra por violencia y asesinatos o situaciones graves relacionadas con la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua. Y por último, quisiera mencionar que hace un poco, en marzo de este año, el señor Peter Gabriel vino a México a dar un concierto y se reunió con el señor presidente de la República para entregarle unas postales relacionadas con el feminicidio y la tortura en Ciudad Juárez, Chihuahua, que tengo aquí. En estas postales, Peter Gabriel le preguntó le pidió a Calderón, al presidente de la República, que se comprometiera a investigar los hechos, y él manifestó que su disposición era
el de garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de los hechos, en este caso las madres de las mujeres desaparecidas o asesinadas en Ciudad Juárez. Y hoy, es decir, 6 meses después, su compromiso con el Peter Gabriel y con la comunidad internacional es la de mencionar o nombrar a un procurador que está vinculado de una u otra forma con la impunidad en la que se mantienen los hechos de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua y que tristemente se ha conocido como feminicidio, que consiste en un patrón sistemático de agresiones contra las mujeres y por lo cual México está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posiblemente va a ser condenado por un caso relacionado con estos hechos.